mitad del programa y además de la creciente presencia, ¿no?, en el estudio, que en este momento amerita bastante realmente que nos sigan en este momento en las redes sociales para ver cómo estamos reaccionando ante la presencia de nuestro querido amigo Nacho Canales, quien nos está sacando unas fotos impresionantes. Se encuentra en la mesa aquí César Medina. Él es docente, profesor de historia, también está especializado en comunicación y educación. También inició unos estudios en filosofía ya por los años 80, hace mucho. También, digamos que también en 2012 se incorporó al equipo de participación y gobierno democrático en la Dirección de Educación Secundaria DGCE. Y desde el 2022 defiende una maestría en comunicación y educación. Nos estará hablando ahora en este momento de su libro nuevo, que aquí lo tengo en mano presente, Inclusión Resistida, que hace poco ha sacado. ¿Por qué ese nombre, Inclusión Resistida? El nombre es una paradoja, viste que es contradictorio en sí mismo, inclusión y resistida, cómo Sí. pueden ser las dos cosas simultáneamente, pero bueno, había como una paradoja. Es una paradoja histórica porque el libro abarca notas tomadas en instituciones educativas entre más o menos el 2011 y el 2018. Son las contradicciones del discurso dentro de las instituciones educativas. Es un periodo, sobre todo en la primera mitad de la segunda década del siglo XXI, donde la inclusión era política de Estado. Y los discursos institucionales formalmente veían con buenos ojos esto de la inclusión, pero en los hechos había una resistencia. La resistencia se daba por parte de los estudiantes, de las instituciones, de los docentes. ¿Cómo lo pudiste ver? Mira, lo vi a partir de los conflictos de las instituciones educativas. Hay un fenómeno que fue creciendo en la consideración pública, sobre todo en los medios de comunicación, que era la violencia escolar. Sí. Y siempre se discutía y se discute desde un punto de vista medicalista, si querés, si están todos enfermos o locos, o los chicos se volvieron de pronto... o sea, si la violencia ya de por sí venía de antes o se intensifica o cómo... Si son esencialmente violentos o si hay algo del... La sociedad. Si la sociedad los contamina y los vuelve violentos. Sí. Y entonces hay estrategias medicalistas, es decir, este chico es un chico especial y entonces merece un tratamiento especial, incluso a quienes sugieren hasta medicalizar. Y el otro es una perspectiva punitivista, que entronca con la perspectiva de la baja edad de imputabilidad de los menores. Bueno, la perspectiva de comunicación y educación trata de zafar de todos esos lugares y de buscar como explicaciones que pasen por otro lado. Y entonces resultó esto, que es el libro Inclusión Resistida, porque en los discursos formales de lo institucional, digamos, todo el mundo estaba a favor de la inclusión. Claro. Pero en los hechos, en la práctica pasaban otras cosas. ¿Y dónde se nota? En los pequeños discursos. Hay un texto de Foucault, recién me estaba hablando. Estábamos hablando justo antes de entrar de cómo se construye el poder. Y entre ellos, bueno, también estábamos citando a autores como Michel Foucault, que describe el poder más como una concepción desde algo que no se posee, se hereda o se concentra, sino que es un poder de dinámicas de relación que atraviesan a toda la sociedad en su conjunto. Lo relacional es fundamental, pero yo remito siempre para explicar esto a un pequeño texto que es el discurso de los hombres infames, que es un libro que el autor lo hizo como jugando, digo yo, porque lo hizo cuando se entretenía. Resulta que es un hombre que bebía en los archivos, y en los archivos de la Francia del siglo XVIII encuentra una pila o varias pilas de cartas que nadie leía. Resulta que la monarquía francesa tenía un derecho que era
Las letras de calle. Las letras de calle eran cartas que los seres humanos comunes y corrientes, digo que no pertenecían a la nobleza, le podían escribir al rey. Y ahí, nunca las leía, evidentemente, sino que las amontonaba, las apilaba y las mandaba al archivo. Entonces ahí se le pedía al rey desde las cosas más sublimes hasta las más aberrantes. Digo, porque era sinónimo de lo real, era la crudeza muy impresionante eso. Desde que pedían que el señor les pagara las gallinas que le habían robado, o los chanchos o que alguna mujer le solicitaba al rey que trajera a casa de nuevo al marido infiel. Y dice Foucault que tiene características muy precisas. Representa crudamente lo real y son breves, textos breves que no fueron pensados para sobrevivir a su tiempo, que desaparecen porque se suponía que eso no iba a quedar en ninguna parte. Pero bueno, sobrevivieron y este hombre con toda su curiosidad va y las encuentra. Bueno, esa es la metodología que se copió para armar este libro. Sí. Buscar textos breves que no fueron pensados para sobrevivir su tiempo. Yo vi que, por ejemplo, lo que está escrito en los baños. Exactamente, esa es una estrategia. Bueno, en los baños y Las paredes. Las paredes, las actas de disciplina, por ejemplo. Sí. Además, la docencia tiene una de esas características que creo que es la profesión que registra la vida como nadie. Toda la vida está registrada y hay como mucha profesión en eso de registrar la vida. Sí. Y hay veces, yo no sé si por descuido o no, o capaz que forma parte del sentido común, se escriben cosas aberrantes. Y ahí comenzamos a estirar este hilito. Con un aditamento que yo primero pensé en los muros de las escuelas. Eso fue una estrategia que sí, efectivamente, esto lo hicieron los chicos de Comunicación y Educación, pero después noté que había un fenómeno tecnológico más o menos hacia el 2010, que es la aparición de la primera red social, que era el Facebook. Sí. Claro, o sea, la primera red masiva, la que era de uso ya cotidiano, común, diario casi. Diario casi, efectivamente. Pero lo volví a revivir muy fuerte a partir del año pasado con el caso Libra. Porque el caso Libra, fíjense, hay una cosa muy notable. ¿Qué es lo que dice el presidente? Que él publica el link de la criptolibra, pero al mismo tiempo se desentiende de la responsabilidad, como si hubiera una disociación entre una persona y otra. No, sí. Lo publiqué cuando yo no era presidente. Claro. No, yo soy presidente de 8 de lunes a viernes. Como si fuera un trabajador que hace 8 horas. Digo, es muy ¿Y vos notaste eso mismo en las dinámicas escolares? En las dinámicas escolares. Que se escolares. cintía lo que sucedía dentro con lo que la gente opinaba, por ejemplo, en Facebook. En las redes sociales. Como esa cuestión de la responsabilidad solamente es en contexto de un tiempo determinado, un horario determinado, un lugar determinado, y no en función del sujeto en sí mismo constante. Hay una disociación que yo no sé si persiste en este tiempo, habría que hacer un seguimiento, pero eso era un fenómeno que lo volví a revivir con el caso Libra, que lo registré en el 2011, concretamente, pero que noto que persiste en el tiempo y persiste, digo. Y ahí se decían las cosas más aberrantes. Tienen estas características, son contundentes y breves, ¿sí? A partir de un posteo de un personaje cuya identidad no pienso revelar. ¿Un profesor? No, tampoco. No. Sí, tenía que ver con la institución, pero no voy a decir por qué. Está bien. Pero que opinaba sobre la... Sí, opinaba sobre la inclusión. Y pone, la inclusión es una mierda. ¿No? Sí. Y lo dice en las redes sociales. Y noto en ese momento que muchos, como decimos ahora, me gustean esa misma publicación. Digo, o sea que había un consenso alrededor de algo eso, que la de ese gente contenido, que no encontraba un canal de expresión. No sé si viste hace poco, hubo una chica que subió un video que es docente, creo que profesora de primaria, una cosa así, que ella hablaba de la inclusión, hablaba de que ella tenía
no sé, si 3 chicos con autismo, una cosa así, dentro de su propia aula. Que lo podría haber tomado como una situación de, che, yo estoy saturada porque tengo estos 3 casos y Sí. no tengo, No tengo una red de contención. que eso no, es no. una, y que, Eso y es que una va en realidad, pos sí. de la inclusión. Pero no fue así, sino que habló directamente de las niñas, los niños, y que contó que una de las niñas logró que sacaran a una de las niñas y dijo, bueno, una menos, no sé, como exponiendo mucho también esa realidad, fue hateada, pero digo, algo que las redes sociales toman mucho, ¿no? Como esto Como que el vos espacio decís. donde se liberan los Sí. verdaderos Sí. sentimientos. Exacto. Sí, hay algo de eso. Como de que también los filtros sociales que nosotros tenemos en el cotidiano no se reproducen de igual manera en las Sí. redes sociales. Hay algo que me parece que tiene que pasa por la corporalidad de las situaciones. Es distinto, yo puedo insultarte ahora y seguramente acá terminaríamos a las piñas, pero en las redes sociales no pasa eso. Al sumo habrá un enojo y una respuesta a ese nivel, pero el costo físico no se paga. ¿Está? No se Sí. paga hasta cierto punto. En algún momento el costo físico aparece porque todas Claro. esas realidades se concretan y vuelven, Sí. salen del espacio virtual para instalarse en la realidad física concreta. ¿Y cuál sería el costo emocional en todo caso, realmente? Yo creo que ese costo, que hubo costo político de eso, que lo tiene. Y yo no estoy negando ninguna de las realidades, ni la baja ni de que los salarios son bajos. Digo, hay un montón de situaciones que son reales. Sí. Quiero decir que este no es un No. libro antidocente ni No, nada no. que se le parezca. No hay nada más alejado de esa realidad. Yo fui a la marcha ayer, digo, ahora, yo me tuve que salir, o te obligas, este tipo de cosas te obligan a salir del lugar cómodo Sí. de los esencialismos. Porque hay una cosa que está instalada en las culturas institucionales escolares, es que se piensa, y esto hay teóricos incluso que lo defienden, a la docencia como un lugar de la virtud. Y yo no digo que no haya docentes virtuosos, los hay. Digo, hay gente que ha dado la vida y efectivamente esa gente es muy virtuosa. Ahora, pero pensar a una profesión como el lugar de la virtud deja al resto de la sociedad como pobres. Nosotros somos pobres desgraciados. Lo pensaba yo cuando pensaba en Lula da Silva. Digo, bueno, este hombre es tornero mecánico y fue, ahora es la segunda presidencia. Tercera digo, ya. ¿Tercera ya? Oh, no, vendría la tercera. Esta No, es la el- tercera. esta es La la tercera tercera. presidencia. Bueno, digo, bueno, este muchacho alguna virtud tiene, digo, y no es docente, es Claro. tornero mecánico. No, claro. Entonces, muchachos, democraticemos la virtud. Hay virtuosos e infames en todas partes. Sí, sí, no, por Sí. supuesto. Como... Y aparte me parece que por lo que vos estás contando, más que hablar específicamente de casos, más allá de que analices, sí, los discursos, vos analizás discursos, Sí, no discursos orales, sino los diferentes discursos que podés encontrar dentro de una institución educativa. y fuera Eh, de ella, porque y fuera de la yo institución. estoy interpretando que los posteos que se hacen en Facebook Son afuera. Son- Es como hablar con tu amigo. son una algo continuación. No, esa es la perspectiva del que escribe, Claro. que cree que hay un corte entre lo que dice en la institución y lo que dice fuera. Ahora, yo no sé si en las redes sociales, se puede decir que si escribís en las redes sociales algo sobre la temática escolar, estás afuera. Claro, porque es público. O es público. Sí, Como ese límite, Claro. digo, hay una intención de construir un límite que separa lo público cuando estás físicamente en el espacio público. Ahora, resulta que tenemos un espacio indefinido que es lo virtual. Bueno, Sí. ¿eso es público o es privado? ¿Es una actividad privada del presidente cuando publica un link o es público? ¿Se puede escindir de su cargo? No sé. total. Yo creo que no. Y siendo un servidor... Bueno, esa es una construcción Yo que hay creo que que hacer. más un presidente, digo. Bueno, no. Sí, más un presidente... Más un presidente. Que es presidente todo el tiempo. Sí. Bueno, pero es como decir, Vos sos docente todo el tiempo. yo soy docente todo el tiempo. Bueno. Es como, ¿cómo te presento? Me dice. Ah, docente. Lo primero que dijo fue docente. Claro. ¿verdad? Después es dijimos, difícil, bueno, es profesor de difícil. historia. Después dijimos, pero lo Dijimos primero un fue montón de docente. Es Docente. difícil porque uno es lo que hace. Entonces, es como dijera, no, bueno, yo soy periodista, yo soy trabajador de los medios de comunicación, qué sé yo. Pero generalmente cuando uno tiene que dar referencias de sí mismo, dicen, yo soy lo que hago. Y yo hago... Antes incluso que el nombre, ¿no? El nombre, el sujeto en sí mismo se presenta primero de qué es lo que hace, con quién está, o de dónde viene, o
antes de sí mismo. Ser un sujeto en sí mismo es un sujeto en función de otra cosa o de alguien más. Sí. Y eso también es una forma de cómo se construye también el poder a través de la validación del sujeto. Sí, en Foucault. Por supuesto. Sí, Va a ser una entrevista No, teórica. claro. una entrevista teórica. No, y yo te quería preguntar, bueno, vos ahí un poco lo que contás es que este libro es el resultado de tus prácticas docentes y además Sí. que vos estudiaste la maestría en comunicación y Sí. educación con Jorge Huergo. Huergo. ¿Qué onda esa relación? ¿Qué onda Huergo? Porque yo no lo conocí. No, yo tampoco. Era una leyenda, siempre fue una leyenda. Fue como una eminencia para Sí. la gente de periodismo que seguramente nos está escuchando. Jorge Huergo es como una experiencia bastante mística. Me contaron, por ejemplo, que él te preguntaba, ¿vos qué nota crees que mereces? Bueno, a mí, yo no tuve ocasión, a mí nunca me lo preguntó así. Ah. Por Sí. él hacía eso en la licenciatura. Sí, no lo sé, Sí. tampoco es que era que le preocupara. No es Claro. que- yo me acuerdo que aprobamos el espacio curricular que daba él con un video que tendríamos que relacionar pedagogía y peronismo. Y había que presentar un video. Claro, y era una puesta en escena, qué sé yo, ¿no? Que si bien no te exponías como ahora, digo, en el lenguaje, pero había que construir una escena, había que estudiar mucho para armar, eran, no me acuerdo si 4 minutos el video, una cosa así, pero bueno, yo ahí aprendí todo lo que significa construir un video y además cuando uno hace un video tiene que recortar Sí, parte. partes, y qué parte resignás para que sin que el video pierda la significación que vos le querés dar. Sí. Eso fue muy grato. Pero yo me acuerdo de llegabas a clase y él siempre te recibía con el mate, bueno, hacía asados en su casa, que era Claro. acá cerquita, creo que era a 2 cuadras de acá. De Barrio Hipódromo, ¿era? Claro, sí, de Barrio Hipódromo. Sí, como que Había como... a era ver, una relación como que iba por fuera de lo que era protocolar de la relación verticalista docente-estudiante. sí, él tiene un libro, se llama La educación y la vida. Sí. Y él decía que la educación tenía que hablar sobre lo que sucede con la vida concreta, Ujú. digo, como discutiendo o relativizando, digo, currículum, programa, todo. Primero te preguntaba cómo estabas. Entonces se llevaba un mate y tenía la Sí. computadora llena de música y dice, ¿qué querés escuchar? Entonces ahí comenzaba la clase, pero muy ameno, muy grato. Me decía el Kaiser. No sé por qué me decía el Kaiser, porque significa Kaiser. César, es el nombre. Claro, estaba pensando en Sí. eso, claro, por eso que dice Kaiser. Me decía el Kaiser. Por emperador, viste, es como un título nobiliario. Claro. Y bueno, César por Julio César, el Sí, emperador romano. era el título que se le daba a los Césares. Qué sé yo, maravillosa. Pero no quiero dejar de olvidarme porque en realidad yo terminé cursando la maestría con Jorge Huergo, pero la que inicia el proceso de formación de este libro es Belén Fernández, que ahora está jubilada, va a ir a la presentación el viernes que viene, que yo le decía a los lectores de Paredes, porque cuando llegó a la escuela, yo estaba a cargo de la escuela, era director a cargo, y de pronto veo, se trajo a media facultad de periodismo a la escuela ahí en Ensenada, y empezaron efectivamente a leer las Paredes. Y yo digo, estos seres tan extraños. Bueno, y después se sentó ahí y a partir de ella es la que me invita a hacer la maestría. Evidentemente alguna conexión tendríamos. Y hay un taller que se llama TACIE, Taller de Análisis de la Comunicación en Sí. Instituciones Escolares, y ese fue el puntapié para la maestría y para este trabajo, que vamos a presentar El viernes que viene. el viernes 22 en el Centro El Cultural Lo de Angelita. El viernes que viene acá en la 22. ciudad de Ensenada. ¿A qué hora? A las 18 horas. Ah. A las 18 horas en Lo de Angelita, que queda en La Paz, 327, entre La Merced y Sirotti. Lo dije bien, el otro día me mandé la fecha equivocada. Sí. Lindas fechas para estar en Ensenada. Últimamente ¿Por los qué? viernes vienen siendo Vienen lindas siendo, fechas bueno, para justo estar en Ensenada. estábamos hablando que había una presentación del Movimiento Derecho a Futuro para Mujeres. Sí, fue hoy ahí en el Ahora, Polideportivo. sí, Sí. yo estaba viendo para acá y estaba justo escuchando y tuvo que ser en Ensenada porque había quedado chico el lugar
Y bueno, y ahora el viernes que viene, entonces... La presentación de tu libro. Viernes 22 de mayo es la presentación de... No, pero además, a ver, déjame hablar por la de Ensenada. Yo quiero mucho Ensenada. Yo hice toda mi carrera laboral, si se puede llamar de alguna manera. No me gusta la palabra carrera, pero no encuentro otra palabra. Trabajé 30 años ahí en Ensenada. Y todo lo que sucede, está como ambientado en Ensenada. Este libro, o sea, tiene mucho protagonismo en la ciudad de Ensenada. Sí, sobre todo en el dique y en Mosconi, pero en realidad todo Ensenada, porque todos los testimonios que se levantaron en Ensenada. O sea que habla de la ciudad, además. Habla de la ciudad, Sí. habla de EVE, porque EVE aporta mucho a la construcción del análisis. EVE apareció en el dique en el año 98 y habíamos pensado una actividad y de pronto nos dejaron solos a mí y a EVE, porque en realidad EVE producía un terror, un temor entre las docentes. Injustificado, me parecía exagerado. En aquel momento estaba Beto del Negro como intendente y decían que, por lo menos la directora de ese tiempo decía que había presión para que la actividad no se realizara. Después resulta que apareció un pibe, una piba, Soledad, que fue la primera, y después empezaron a escaparse todos y a sentarse en el aula y empezaba una charla muy linda con Eve de Bonafini. Y después entendí por qué el vacío, y ahí también lo del doble estándar, porque en realidad Eve tenía muchas cosas. Eve fue del dique, de ahí a pocas cuadras de la escuela, donde es como el centro del análisis porque señaló los lugares donde estaban los represores, las familias vinculadas. Claro, digo yo, Claro. había Sí. serios motivos para no querer que hablara en la escuela. Pero habló. Y después, años después, volvió cuando fue directora general de escuelas Adriana Puigros. Ya vino con todo. Ahí ya no estábamos solos. Ahí no los dejaron Ahí solos. No. Había otro contexto. Había otro poder. Claro. Sí. Me gusta mucho esto de que hable de la propia ciudad y que lo vayas a presentar en el lugar en donde sucede todo lo que estuviste analizando. Sobre todo porque me parece, acá se protegió la identidad de todo el mundo. No Claro, hay, sí. no hay scratch, pero imagino yo que... Si quieren saber, tienen que comprar el libro. Claro. ¿Dónde lo podemos comprar el libro? Mirá, El viernes. ¿El viernes? El viernes lo pueden comprar porque seguramente va ahí. Si no, ahí está, ahí en la editorial Prueba de Galera, la editorial acá de La Plata así que es un emprendimiento de... ¿Querés mostrarlo hacia la cámara? Igual lo estábamos mostrando, pero así. ¿A dónde está la cámara? Sí. Acá enfrente tuyo. ¿Sale? Sí. Sí, ahí salís vos, mirá. Ahí estás con el libro. Está bueno, esos son unos personajes aparte que estarían en la tele. BBC Butthead, Ah, vos son los de una conocés. serie ¿Te gustaban? animada de MTV. Sí, Que de a mí no me principios de los gustaba. 90. No. A ver, era Bueno, una serie Eran muy polémica. asquerosos ellos. Era Era un muy- humor bastante escatológico, debo decir, bastante, Yo ¿cómo no se dice? Políticamente incorrecto. Yo no lo conocí, ¿eh? Ah, ¿no los conocías? No lo conocí. Esto que parece un... Parece una pintada, igual tiene un, Sí. un pito. Es un acá pizarrón. tiene un pito. Este es un pizarrón. Ah, Claro. ¿verdad? Esto es de verdad, estaba, no sé si sigue estando, en la Escuela Técnica 8 creo que es, la que está en 7526. Había que pensar el diseño de la tapa y yo estaba participando de la feria de ciencias que se hacía ahí y cuando lo vi dije, Es esto. Es Es, esto. es totalmente lo que quería. es esto. No sé Le cómo- salió exactamente igual. No, debo no, decir. yo pensé que era un diseño. Yo Que también. estaba emulando ser un graffiti. No. Es un graffiti de verdad. Es un un graffiti graffiti de verdad, estaba en la Escuela Técnica, no sé si persiste, pero sí. Así que si lo ven lo de la Escuela Técnica. No, impresionante. No, sí. Muy bueno. Muy buena la tapa también. Era esto. No sé muy bien qué quiere decir, pero me pareció que... Es como una cuestión de la apropiación del espacio, ¿no? No, a mí me parece... Desde lo Va muy discursivo. bien aparte con lo que vos trabajás y con el título, porque viste que MTV en algún momento era un canal que era como medio disruptivo para adolescentes. Y ese era un dibujito realmente asqueroso.
Ellos eruptaban. O sea, era como para Yo no lo tenía que romper ver. lo que es, los moldes que habían en la Muy televisión de los distinto, 80 a claro. los 90. Muy distinto a todo lo que se veía. Sí, Era eso. Es muy interesante. Y yo pensé que estaba pensado. No. Mirá. No, Mejor pero dicho, sí. Sí. No, Yo- pero porque vos... No, pero sí. Te tiraba flores, pero como que entendiste... el trabajo en realidad está hecho en base a lo que vos veías. Claro. Entonces, por eso es que un graffiti puede representar también ese trabajo. sí. Es muy bueno. Muy bueno, muy interesante. Por lo que estuve viendo, me gusta mucho. Aparte, yo soy comunicadora de la Facultad de Comunicación, entonces vos tomas un montón Sí. de conceptos que, bueno, comunicación barra educación, no se puede separar. Sí. Todos esos conceptos que los laburamos en la facultad y que son muy importantes en nuestra formación. Así que me parece que es interesante para leerlo, no solamente por quienes se dedican a la educación, sino también para quienes estudiamos comunicación, por ejemplo, entre otros. Sí. Para los investigadores, para los docentes también que quieran, bueno, Sí, poner en práctica. ni hablar. Y Bueno. para saber cómo también cuestionarse a sí mismos ante sus propias prácticas, que muchas veces seguimos repitiendo inconscientemente. Sí, a mí me preocupa mucho, digo porque a raíz de esto entré también a la cuestión de las redes sociales y la formación de la subjetividad. Las redes sociales están construyendo una subjetividad separada de la realidad. Digo, esto de que haya gente que piensa que puede hacer de todos los jóvenes criptos, digo, no podría suceder si no hubiera un soporte fuerte. Sí. Con lo cual estoy, lo dijo Belén Fernández, la escuela funcionaba como discurso hegemónico cuando estaba cerrado en tus cuatro paredes y el único discurso que llegaba a Claro. la institución es el de la escuela. Ahora, si cada quien que entra a ese edificio escolar tiene un aparato de estos, que estábamos hablando acá con el compañero, claro, hay tantos discursos como aparato mínimo allá en el espacio Sí. donde se habita. Digo. Entonces, cada quien puede hacer su realidad particular. Estos son fenómenos nuevos. Me parece que además, digo, si la escuela quiere sobrevivir, no solamente como discurso, sino como institución importante que forma la subjetividad de las personas, digo, me parece que tiene que abordar el problema de las redes Sí. sociales. Sí. Y la construcción de los significados. Digo. Sí. Sí, Sí. bueno, va más allá, capaz que también los estados tienen que abordar ese problema. Sí, es una responsabilidad de Yo lo de digo todos. porque Yo- así tengo una tendencia basista, pero sí, Sí. efectivamente. Sí. Los chinos están regulando. Exacto. Bueno, sí, Eso, sí. Estaba justo hoy estaba escuchando que cómo China resolvía ese problema. Sí. Y es que cuando veía algo que se volvía medio que una tendencia que era nociva para las juventudes, bueno, medio que cortaba esa tendencia. Sí, ponele, Regular. hay regular, pero me parece que hay espacios, hay como pasos mínimos que hay que dar. El control parental. Ninguno de los adultos sabemos manejar el control parental. Digo, no es que además que sea una seguridad absoluta, porque los chicos lo pueden desbloquear rápidamente, digo. Sí, Pero hay como una actitud pasiva respecto a los aparatos tecnológicos. Hay una fascinación también sobre la tecnología. Recién hablábamos con el compañero cómo las fotos nos mejoran automáticamente. Somos mucho más lindos cuando sí. salimos por... Claro, es más lindo estar Sí, ahí sí. en esa cámara que Claro, que en la real, propia entonces. realidad. Digo, puede que cuando Sí, nos soy vean más linda físicamente ahí. se defrauden. Claro. Pero digo, produce una fascinación, una seducción que nos va dominando la conciencia y el ser, digo yo. Ya estamos en filosofía pura, pero bueno, hay algo de eso. Y me parece que para poder enfrentar y sobrevivir como sociedad con una institución que también es un dispositivo tecnológico, nació en la modernidad y fue un dispositivo poderoso que construyó la nacionalidad. Digo, nadie puede pensar la construcción de la nacionalidad sin la escuela. La escuela es parte del dispositivo moderno que construyó las identidades nacionales. Pero bueno, ahora hay otros dispositivos que son infinitamente más poderosos, que están poniendo en cuestión nuestras formas de vida, que están en peligro. Claro, que están ocupando ese lugar. Que están ocupando ese lugar, sí. Porque bueno, nada, si uno también piensa cómo se relacionan los adolescentes con la inteligencia artificial, el lugar del saber también un poco se corre, pero hay todos unos procesos que quizás nosotros hacíamos. Sí, pero la imposición de lo breve y de lo fragmentado.
Sí. Ahora ya que estamos con un libro. Sí, sí. La lectura de un libro Sí. implica un esfuerzo y la voluntad Sí. de leer una obra completa. Digo, esto pasa también con la música. Digo, ahora la gente escucha temas, Sí. no escucha la obra completa. Un Yo me disco. acuerdo, un disco completo. Yo me acuerdo de las obras de Pink Floyd que entonces escuchabas la obra completa y te podía gustar más o no un tema. Pero escuchabas Sí. una obra, era un todo. Ahí me dicen, están haciendo así como... Sí, sí, Ay. es que Bueno. nos estamos nos quedando cortos de bajamos. tiempo un poco. Una sola cosa, Sí. me estoy olvidando, lo presentan Agustín Rosón, que es secretario general del Sí. SUTEBA, el viernes que viene, y Cintia Rogoski. Sí. Ok, ¿Nos repetís profesora. la dirección de dónde es? Es La Paz 327 entre La Merced y Sidoti. Perfecto. En la ciudad de Ensenada. Ensenada. es A las este 6 de la viernes tarde, a las 22 6 de La El vein- Plata. A las 6 de Ensenada. A las 6 de Ensenada en este caso. El viernes 22 de mayo a las 6 de Ensenada y de La Plata. Entonces eso, quedan todos invitados el viernes que viene, tienen permiso de escuchar en diferido Martilla, porque a las 6 de la tarde entonces va a estar la presentación de este gran libro que Sí. estuvieron escuchando. Acá el señor es un genio, sabe mucho, bueno, estuvo muy linda Sí, la sí. charla, sabe mucho de lo que habla y me parece que es súper interesante. Entonces 22 de mayo del 2026, inclusión resistida en la ciudad de Ensenada, en lo de Angelita, en La Paz, 327 entre Merced y Sidoti. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, César. Escuchamos un tema que nos pasamos un poquito, pero estamos perdonamos y volvemos con más Martilla.